quiero a continuación llamar al escenario para que nos acompañe al señor Felipe González. Él es gerente de economía del Viceministerio de Economía y Planificación en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. El señor Felipe González es doctor en economía por la Universidad de Southampton en el Reino Unido, máster en economía por la Universidad de Duke, Estados Unidos, y licenciado en economía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El señor Felipe González va a estar charlando con nosotros sobre perspectivas de la economía paraguaya y regional dentro de un contexto internacional. Desde ya les comento o les recuerdo que tenemos un QR ahí en las mesas, si pueden escanearlo, porque justamente en uno de esos dos grupos, el grupo de las preguntas, van a poder también hacer sus consultas para que el señor Felipe nos pueda responder. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al señor Felipe González. Muy buenos días, buenas tardes ya para todos. Antes que nada, quisiera agradecer a la industria molinera por la invitación, en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas. Y para resumir brevemente, lo que quería presentarles hoy es, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, un breve resumen de la coyuntura reciente a nivel internacional y también a nivel local, y un poco lo que es la percepción internacional de Paraguay en este contexto. Iniciando un poco con lo que es el contexto internacional, un breve resumen de lo que hace al crecimiento mundial. Si miramos lo que fue el crecimiento del año pasado a nivel mundial, que fue alrededor del 3,3%, lo que vemos es que este año el crecimiento estaría en torno al mismo nivel, es decir, la economía mundial seguiría creciendo. Y entre los principales motores de crecimiento, evidentemente, seguiría siendo Estados Unidos, que crecería alrededor del 2,6%, según la última estimación del Fondo Monetario Internacional, que sería similar a lo que estuvo creciendo el año pasado. Para el año que viene, sí, si bien hay todavía un poco de incertidumbre, dado ciertos factores políticos, las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en Estados Unidos, que condicionan un poco los pronósticos de crecimiento, pero se espera, las proyecciones más conservadoras esperan al menos un crecimiento de 2,2% para el 2025, similar pero un poco más moderado de lo que estuvimos viendo en estos últimos 2 años. Otro jugador muy importante en la economía mundial, la segunda economía mundial más grande del mundo, que es China, se espera que crezca en torno al 5%, un nivel similar a lo que fue el año pasado. No obstante, ahí siempre hay que recordar que en particular para países como el nuestro, que somos exportadores de alimentos, el desempeño y la demanda de la economía china es particularmente relevante por el tamaño de la economía y por el rol que cumple en la determinación de los precios de los commodities de alimentos internacionales. En ese sentido, siempre se tiene muy en cuenta y se espera que este crecimiento de la economía china es determinante para el comportamiento de los precios de los commodities. A nivel más regional, en particular para la economía paraguaya, sabemos que Brasil es nuestro principal mercado de todas nuestras exportaciones. Y en ese sentido, las noticias son auspiciosas en el sentido que esperamos las proyecciones de crecimiento durante el año para este 2024 fueron mejorando. En enero de este año se esperaba un crecimiento de 1,7% y las proyecciones más recientes ya se elevaron hasta un crecimiento aproximado de 2,4%, lo cual siempre representa una buena noticia para nuestra economía. No obstante, también destacar que este crecimiento sería levemente menor al crecimiento que se dio el año pasado de 2,9%. En términos de inflación, en particular en Estados Unidos, es particularmente relevante para la economía mundial porque el comportamiento de la inflación tiene mucho que ver con las condiciones financieras internacionales que enfrentamos los países para conseguir financiamiento en los mercados financieros. Ahí, para destacar, una cuestión muy relevante es que la inflación, que como sabemos en el periodo post-pandemia tuvo un aumento importante, como lo fueron en todos los países del mundo, lo que llevó a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, a elevar sus tasas de referencia, lo cual evidentemente encarece las condiciones de financiamiento
tanto en Estados Unidos como a nivel internacional por el tamaño y la relevancia de la economía norteamericana. Entonces, en ese sentido, ahí para destacar es que si vemos lo que fue el comportamiento de la inflación recientemente desde el año pasado y ya en este 2024, la línea horizontal negra del gráfico de la izquierda nos marca que ya la inflación, que es la línea azul oscura, ya va volviendo a la meta del Banco Central, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es del 2%. Ahí ese comportamiento reciente justamente llevó a que, si miramos el gráfico de la derecha, que la Reserva Federal inicie su primer recorte de tasas luego de haber aumentado sostenidamente entre 2022 y 2023 su tasa de referencia, con lo cual para adelante, para 2025, ya podemos esperar condiciones financieras un poco más laxas y menos restrictivas de la que veníamos viendo. ¿Qué implica eso para economías como la nuestra? Principalmente, en primer lugar, que las condiciones de financiamiento, tanto para los gobiernos como para las empresas a nivel internacional, deberían ir mejorando de las condiciones que estamos viendo ahora. Y por otro lado también, en la medida que la Reserva Federal vaya bajando su tasa, también el dólar, que en los últimos meses, en los últimos años, con este aumento de su tasa, fue fortaleciéndose frente a las principales monedas y también frente a las monedas regionales, incluyendo al guaraní. Lo que esperaríamos es que este relajamiento de las condiciones monetarias en Estados Unidos también contribuya a poner menor presión frente al dólar de todas las monedas del resto del mundo. China, como ya veníamos hablando también, si bien muestra un crecimiento relativo al crecimiento al que estábamos acostumbrados de ver crecimientos en torno al 8 al 7%, se ve una moderación en su crecimiento, lo cual ya era esperado, pero esto tiene unas implicancias en particular, como ya había mencionado, sobre los precios internacionales. Su crecimiento viene siendo en torno al 5,3%. Se ve un buen desempeño tanto por el lado de la manufactura, por el lado de los servicios, y también se destaca que para el próximo año se espera un crecimiento similar para el año 2025. Y como ya había mencionado anteriormente, lo que estamos viendo, y es particularmente relevante en lo que hace al desempeño de la economía china, es el comportamiento de los precios de los commodities. Por el lado de la izquierda tenemos lo que es el comportamiento de los precios, de algunos precios de alimentos que son relevantes para la economía paraguaya, como son la soja, el maíz y el trigo. En particular se destaca la caída en los últimos 12 meses que estamos viendo en el precio de la soja de alrededor del 21%. Mientras que en el caso de lo que es el trigo se ve una caída de alrededor del 2,9% en los últimos 12 meses y de una caída de alrededor del 8% en lo que va de este año 2024. Y también se ve una caída en lo que es el precio del petróleo, tanto el WTI como el Brent, se ve una caída de alrededor del 21%. En lo que respecta un poco a la coyuntura doméstica, para ir rápidamente, para mencionar que en lo que hace al crecimiento esperado para la economía de Paraguay y también a nivel regional, lo que se está esperando para este 2024, conforme a las últimas estimaciones del Banco Central del Paraguay, se espera que la economía paraguaya este año pueda crecer alrededor de un 4%, que sería levemente inferior al 4,7% que creció el año pasado. Y ahí para destacar también que para el año 2025 las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional señalan que el crecimiento estaría en torno a los mismos niveles para el 2025, en un 3,8%. Y ahí nuevamente, por tercer año consecutivo, la economía paraguaya se ubicaría entre las de mayor crecimiento en la región. Y para considerar y tener una línea de comparación de base, si miramos lo que es el crecimiento de América Latina, para el año 2025 se espera un crecimiento de alrededor de 2,7% en promedio, mientras que para este año se espera un crecimiento de alrededor de 1,9%. Es decir, el crecimiento de la economía paraguaya este año duplicaría prácticamente el crecimiento promedio que estamos esperando para América Latina este año. Ahora, esas son las expectativas. Ahora, ¿qué estamos viendo en lo que respecta al desempeño reciente durante el 2024 de la economía paraguaya? Si miramos el gráfico de la derecha, el indicador que trata de medir un poco es un proxy, un indicador que trata de adelantar lo que es el desempeño de la economía paraguaya por parte del Banco Central del Paraguay. Y lo que muestra ahí es que el mes de agosto de 2024, el dato más reciente que se tiene disponible, se ve que la economía paraguaya crece en promedio en los últimos 12 meses alrededor de un 4%, lo cual está similar a las expectativas que tenemos para el cierre del año, con lo cual esperamos que estas
perspectivas de crecimiento de 4% se puedan cumplir para fin de año. En lo que respecta a la inflación, así como mencionaba para el caso de Estados Unidos, la inflación en Paraguay, que llegó a un pico del 12% en el año 2022, luego empezó a descender de manera importante, en línea con el aumento también de las tasas de referencia que realizó el Banco Central del Paraguay entre el 2022 y el 2021. Y luego ya en el año 2023, como vemos, como el Banco Central se maneja dentro de lo que se llama un esquema de metas de inflación, donde el Banco Central tiene un objetivo para la inflación del 4%, en la medida que la inflación fue cediendo y se fue acercando a ese nivel de 4% de crecimiento anual, el Banco Central del Paraguay tuvo mayor espacio para poder relajar también, así como Estados Unidos, las condiciones monetarias ya desde el año pasado, donde llegó a un pico de 8,50% la tasa de referencia y hoy se encuentra alrededor del 6%. ¿Qué implicancias tiene esto particularmente para la economía? Por un lado, que las condiciones de financiamiento, como ya estamos viendo en el sector privado, en lo que respecta a las tasas de interés para préstamos, tanto de consumo, préstamos de desarrollo, préstamos para el sector manufacturero, para el sector industrial, que también esta bajada de tasas por parte del Banco Central del Paraguay vayan acompañando también una reducción de tasas para el consumidor final o para las empresas que demanden créditos. También con respecto al sector financiero, es importante mencionar que el sector financiero en Paraguay se mantiene sólido. Ya, como había mencionado el presidente de la República, quedaron atrás esos periodos de los años 90 donde Paraguay había enfrentado una crisis financiera muy importante y hoy se muestra que la evolución de los créditos representan alrededor del 48% del PIB, es decir, continúa un proceso de profundización financiera y de acceso al crédito para el sector privado. También los niveles de solvencia y los niveles de liquidez se mantienen sólidos y conforman los estándares internacionales, y también hay que mencionar que después del aumento de la morosidad que se vio a partir del periodo de pandemia, se ve una caída sostenida en los niveles de morosidad dentro del sistema financiero. Ahora pasando un poco a lo que es la coyuntura fiscal reciente, el comportamiento de lo que son los ingresos y gastos del sector público. Para mencionar una cuestión muy importante es que el financiamiento del presupuesto, en lo que respecta a lo que va del año, se ve que los ingresos del gobierno central, de la administración central, en lo que va del año vienen creciendo alrededor del 17,4% de enero a septiembre de este año. Y el principal motor de esos aumentos en los ingresos principalmente se da por las recaudaciones tributarias. Ahí, para destacar, una cuestión muy importante es la fusión que se dio el año pasado entre lo que era la Secretaría de Estado de Tributación, que estaba encargada de la recaudación de los impuestos internos, y la Dirección Nacional de Aduanas, que estaba encargada de la recaudación de impuestos externos, para crear lo que hoy conocemos como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es la DENIT, lo cual contribuyó, y los números lo demuestran, a que esta fusión permita una mayor eficiencia recaudatoria y que, como sabemos, sin necesidad de aumentar las tasas impositivas en Paraguay, podamos hoy tener una presión tributaria que históricamente fue alrededor del 10%, que a partir de la creación de la DENIT, esa mayor eficiencia recaudatoria y ese mayor control que se da a partir del uso de la tecnología, hoy Paraguay pueda tener una presión tributaria del 11% del PIB, es decir, un punto más del PIB, que representa aproximadamente 400 millones de dólares, logrando así una mayor presión tributaria sin aumentar sus tasas impositivas. ¿Esto con qué objetivo? Principalmente con el objetivo de reducir su déficit fiscal, que se vio deteriorado en épocas de pandemia. Ahora, evidentemente, unos mayores ingresos no necesariamente implica que se vayan a una buena noticia si esos ingresos adicionales que recauda el fisco se utilizan correctamente. En ese sentido, una cuestión muy importante es ver la composición de todos los ingresos que se tienen en el presupuesto. Y ahí, para tener un número como referencia, se tiene que tener en cuenta que el 63,9% de todos los gastos del gobierno central representan o se asignan a los servicios sociales. ¿Qué son los servicios sociales? Principalmente educación,
seguridad, salud y protección social. En ese sentido, si nos fijamos en los gastos que más aumentaron durante este año en el presupuesto, en la ejecución de ese presupuesto, lo que se destacan son justamente este tipo de sectores. Y otra cuestión muy relevante también, que siempre está bajo el análisis del escrutinio público, es qué porcentaje de los salarios, de los impuestos, perdón, van a financiar salarios. Y ahí justamente una medida que nos permite evaluar si estas mayores recaudaciones se están usando de manera eficiente y se está conteniendo el gasto es cuando uno mira el ratio que mide qué porcentaje de los salarios son financiados con ingresos tributarios o con recaudaciones. Y lo que vimos es que si nosotros miramos lo que era el periodo del 2020 y el 2019, más del 70% de los ingresos tributarios iban a financiar salarios del sector público. Hoy, con ese aumento de los impuestos, es decir, con el aumento del denominador de este ratio, lo que vemos es que esto está en un mínimo histórico. Alrededor del 51% de los salarios solamente, de los ingresos tributarios, perdón, van a parar a salarios. Es decir, que este mayor margen que tiene hoy el sector público para poder reasignar esos ingresos adicionales que tiene a través de la recaudación, no van necesariamente a salarios, sino que van justamente a financiar otros sectores estratégicos que tiene justamente en sus planes el gobierno, como lo son la educación, la salud y la seguridad. Y además de eso, para mencionar también, de todos estos salarios que paga el sector público, para tener en cuenta, el 80% de esos salarios van a lo que representa educación, salud y fuerzas públicas de seguridad también. En términos de inversión, evidentemente en todo este proceso que viene llevando a cabo Paraguay, los niveles de inversión pública se encuentran en los últimos 12 meses, si miramos lo que se destinó a inversión, representan alrededor de 2,5% del PIB, un poco más de $1.000 millones. Y ahí también para destacar que lo que está haciendo el gobierno en este proceso de reducción de su déficit y de poder buscar recursos alternativos para financiar la inversión pública, acá lo que estamos viendo es principalmente la inversión financiada con el presupuesto público. A esto también hay que sumar los esfuerzos que se están haciendo para poder encontrar fuentes de financiamiento alternativas, como lo son lo que conocemos como asociaciones público-privadas. ¿Qué significa eso? Que existen mecanismos legales a través de los cuales el gobierno puede ceder a alguna empresa privada que busque invertir en algún tipo de infraestructura pública para que de esa manera pueda ceder y el privado pueda encargarse de administrar ese tipo de infraestructuras. Y de esa manera libera recursos para que el sector público pueda asignar recursos para la inversión en infraestructura donde quizás el sector privado no está tan interesado. Sumado a esto también hay que tener en cuenta la reciente negociación de la tarifa de Itaipú, donde se anunció que justamente los recursos adicionales que se obtuvieron a partir de esa negociación serían destinados a infraestructura social, que sería principalmente hospitales, escuelas y cárceles. Bueno, entonces, dado este desempeño, lo que estamos viendo este mes de septiembre, para darles una idea de cómo evolucionan las cuentas fiscales, lo que estamos viendo es que a partir desde el 2023, donde se registró un déficit fiscal de 4,1% del PIB, lo que estamos viendo hoy al mes de septiembre es que en los últimos 12 meses el déficit fiscal se ubica en torno a 3,6% del PIB. Y lo que esperamos para este año es cerrar con un déficit a diciembre en el año 2024 de 2,6% del PIB. Y para recordarles también que el gobierno se encuentra en un proceso de lo que se llama una convergencia fiscal para cumplir lo que se llama la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un límite máximo de déficit de 1,5% que el gobierno espera cumplir a partir de 2026. Otra cuestión importante también, que es particularmente relevante, creemos nosotros del Ministerio, para el sector privado, es lo que se llama el desarrollo del mercado local, a partir de una mayor participación del gobierno dentro del mercado local a través de la emisión de títulos o de bonos en moneda nacional. Entonces, desde el año pasado, lo que se estuvo buscando es que el gobierno tenga una mayor participación a través de la emisión de títulos en el mercado local, porque eso es muy
eso es muy importante para que el sector privado pueda tener referencia de tasas de interés a la hora que quiera realizar también una emisión de títulos a nivel local y en particularmente en moneda nacional. Sumado a eso también, para que el sector privado no solo tenga referencias en el mercado local, también a nivel internacional, Paraguay este año realizó su primera emisión de bonos en guaraníes en el mercado internacional por un monto equivalente a 500 millones de dólares, enfrentando una demanda de inversionistas de más de 3.000 millones de dólares, lo cual nos mostró el apetito y la confianza en particular que tienen los inversionistas internacionales en el guaraní, emitiendo un bono a un plazo de 7 años a una tasa de 7,90% en guaraníes. Y para ir cerrando, un poco hablar acá de, dada esta coyuntura internacional y también la coyuntura local, ¿cuál es la percepción internacional que hoy se está viendo de Paraguay y qué implicancias tiene eso para el sector privado a la hora de hacer sus inversiones y sus negocios? Una cuestión muy importante para destacar es que todos estos indicadores macroeconómicos que les venía mencionando son reconocidos, y si consideramos, por ejemplo, el indicador de la Fundación Getulio Vargas, que establece un índice de clima de negocios, hasta el segundo trimestre del año 2024 destacan a Paraguay como uno de los mejores países donde hacer negocios frente a otros países de la región, y también se destaca, según la Fundación Heritage, como uno de los países con mayor libertad económica para poder hacer negocios y con menores regulaciones relativas a otros países de la región. Y todo este escenario, toda esta combinación de una evolución de la economía paraguaya que ha sido efectiva y de políticas prudentes que viene llevando adelante por más de 20 años el Paraguay, como sabemos, recientemente permitieron a Paraguay lograr en julio de este año el grado de inversión por parte de una calificadora de riesgo, lo cual demuestra la confianza y la reputación global que ha sabido construir el Paraguay en un escenario que no ha sido fácil, en un escenario donde, si recordamos, el mundo entero enfrentó unas condiciones de incertidumbre debido a la pandemia, y donde justamente Paraguay fue, si miramos la tabla de la derecha, fue uno de los pocos países que no tuvo una reducción en su calificación de riesgo y pudo mantenerse estable y finalmente en este año lograr el grado de inversión al que aspira cualquier país del mundo para conseguir condiciones de financiamiento atractivas tanto para los gobiernos como para las empresas de su país. Y con esto concluyo mi presentación, y si hay alguna consulta estoy abierto. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Felipe González, por acompañarnos. Yo ya tengo una consulta que estuvieron haciendo. Les recordamos que tenemos un QR, ¿sí?, para que puedan hacer también sus preguntas y que Felipe nos pueda dar luz al respecto. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás, Felipe? Todo bien, muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Gracias a vos. Bueno, vamos con nuestra primera pregunta. Yo también estoy acá ya en el grupo de WhatsApp. La consulta, Felipe, es: ¿de qué manera el sector privado puede aprovechar el grado de inversión que alcanzó nuestro país, Paraguay? Bueno, un resultado inmediato de lo que es el alcanzar el grado de inversión a Paraguay es que si bien el gobierno puede acceder a condiciones de financiamiento más baratas para poder financiar su presupuesto, es el sector privado el que debería verse más beneficiado. Y para eso, evidentemente, las empresas que quieran acceder a este financiamiento más accesible, más barato, evidentemente deben prepararse y pasar por un proceso para poder acceder a estas condiciones. Un primer paso fue, como había mencionado, la primera emisión de bonos en guaraníes que realizó el gobierno. Y ahí también eso ya da una referencia para que el sector privado pueda empezar a prepararse y empezar a mirar y a buscar financiamiento mucho más barato y aprovechar la confianza que se tiene en la economía paraguaya. Y por otro lado también es muy importante que esta noticia tiene un impacto que genera evidentemente un mayor interés en la economía paraguaya, y más ojos se ponen y se empiezan a hacer más preguntas acerca de lo que es Paraguay. Entonces ahí cualquier sinergia y cualquier alianza que puedan aprovechar las empresas que ya están hoy instaladas en el país con extranjeros para transferencias de conocimientos, tecnología,
y que ya sepan aprovechar y que no esperemos que vengan las inversiones del resto del mundo, sino que ya hoy las empresas pueden empezar a buscar y aprovechar ese mayor interés que tienen ya los inversionistas extranjeros en nuestro país. Genial, súper claro. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está ahí disponible nuestro QR para que puedan hacer las consultas. Si no hay más preguntas, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por toda esta información que nos trajiste y te invitamos a que nos sigas acompañando. Muchas gracias a todos por la atención y por la invitación.